Todos los que hemos llegado a este lugar, o la gran mayoría, hemos llegado con algún tipo de aflicción. Compartían los hermanos, bueno, que es un lema que se puso. Claro que sí, pero estoy seguro que es un ministerio en sí mismo la consolación. Y como bien se dijo, podemos consolar a otros a través del Espíritu Santo, que algunos han recibido en la primer plenaria, en la oración, y otros ya venían con él, y otros lo recibirán. Pero es imposible consolar sin el Consolador. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda enviar al Consolador. Y vemos a través de las Escrituras a Dios Padre consolando, hoy lo vamos a ver, pues siempre hablamos del Hijo, del Espíritu Santo, pero el Padre estaba consolando, el Hijo, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que hoy vive en nosotros, hace que seamos ese canal para poder consolar a otros. Dice el Salmo 34, no hace falta que lo busques, es un solo versículo, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará. Muchas, y van a ser muchas, y van a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta que el Señor venga. El tema es cómo afrontás o afronto esas aflicciones y si realmente querés recibir una gran consolación que dé fruto. Hoy vamos a ver cómo la consolación da un fruto, todo da un fruto. Dice que un buen árbol da buenos frutos y un mal árbol da malos frutos, que no puede viceversa, uno dar buenos, otro dar malos. Es así, pero todo tiene un fruto. Una gran consolación, una buena consolación puede dar muy buenos frutos. Espero que la tuya y la mía sea así, haya sido la aflicción con la cual hayas estado o estás para poder dar un buen fruto. Está en mí, pone el Señor, en compartir de su palabra, pero es retórico, ¿no? Uno siempre termina, porque no puede, como dice el libro de los Hechos 4:20, dejar de decir lo que ha visto o oído. Y a veces te levantás diciendo, bueno, voy a subir ahí, y siempre que uno viene aquí temblando, el día que no suba temblando las piernas, diré de no estar aquí. Pero jamás se puede olvidar de uno ha salido. Y dice el libro de los Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en breves palabras quisiera compartirte mi consolación, cómo fui consolado, ¿no? Y aprovechar la oportunidad, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, de agradecer a mis hermanos, ¿no? Que supieron consolarme, porque convengamos que no era una persona fácil y sigo siendo una persona fácil. Somos muchas veces difíciles, ¿no? Con nuestro carácter, con nuestras actitudes. ¿Yo solo soy o...? Y bueno, pero claro, al tener al Consolador, estos hermanos preciosos supieron y pudieron y tuvieron el respaldo para contenerme. Desde el primer día que llegué a la oficina, ¿sí? Teniendo una visión clara, revelada seguramente por Dios, de cuál tenía que ser mi destino de cambio de hábitos, llamémosle. Y ahí recibirme un hermano que al haber traído muchísimos problemas, se pudo haber despojado de mí,
como a veces escucho a algunos, espero que no haya ninguno acá. Si no te gusta, firmame la baja, ahí está la puerta. Eso no es consolación. Eso está prohibido terminantemente, salvo que sea algo muy gravoso y que venga de una autoridad que diga, sí, es así, pero no han hecho eso conmigo ni contigo. Consoladores. Mínimo la vara que han tenido contigo, y si yo tengo que medir la vara que han tenido conmigo, tendré que tener mucha paciencia porque me han tenido mucha y me siguen teniendo. Hay un par de versículos que marcaron mi vida espiritual. La primera de consolación fue la del perdón, porque yo estaba convencido, casi ya entregado a que mi maldad no podía ser perdonada por el mismo enemigo, siendo un mal padre, un mal hijo, un mal hermano, un mal ciudadano, bueno, todo malo, no se podía sacar absolutamente nada. El otro día compartía, si entre sacar lo precioso de lo vil, yo te restauraré, estarás delante de mí, serás como mi boca, y me bendecía esa palabra. Digo, Señor, ¿qué habrás visto precioso en mí? Dios mío, pues yo no, nada, cuando reviso. Pero bueno, si el Señor lo dice. Y el capítulo que pegaba en mi vida era y era de consolación, ¿no? La palabra consolación, consolar, sabes que es animar, confortar, calmar, eso en el diccionario. Bíblicamente dice que es la tarea de animar o consolar, es un ministerio en sí, ¿no? Y puedo decir claramente y sin temor a equivocarme que el ministerio que Dios nos ha plantado es un ministerio de cambio de hábitos, de restauración y principalmente de consolación. ¿Cuántos no han venido afligidos aquí? Todos han venido afligidos. ¿Estás siendo consolado? Están las puertas abiertas para consolar. Puedes tener una consolación pequeña o una gran consolación. ¿Cómo es esto? Y mirá, había un cojo que lo ponían a la puerta del templo La Hermosa. Y dice que era lisiado de ambos pies y todos los días venían y le ponían ahí. Y el hombre recibía limosnas. Y se iría a su casa, calculo, contento. Cuanto más limosnas recibiría, se iría más contento con la recaudación que había tenido. Es una manera de ser consolado, con dádivas, con una pequeña consolación diaria. Pero al fin era consolado. ¿Por qué te digo esto? Porque algunos se conforman con esto. Y realmente no es que quiera meterte desde aquí, sino ver la realidad en la que vivimos. Meramente viene y dice, bueno, yo vengo a ver si puedo salir de este problema, o de esta adicción, o de y te presentan un rompecabezas que a veces es hasta falso y le faltan piezas, casi imposible de armar, que solo Dios puede armar. Así venimos mucho con nuestras vidas. Mi vida era eso, un rompecabezas. Y necesito una gran consolación, no solo, a ver si recupero algo de mi familia o si puedo dejar de tener el vicio que tenía. Ese es el cojo en la puerta de La Hermosa. Hay algo preparado mucho más grande que eso. Cuando se presenta ahí Pedro y Juan, dice que mirándoles, esperando recibir algo de ellos. El cojo no recibió algo. El cojo recibió todo. Algo era una limosna, podía ser una limosna un poco más grande. Sin embargo, le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y dice que este hombre se levantó y puesto derecho sus pies, saltando, entrando al templo, alababa al Señor.
Bendito sea Dios. Un hombre que pasó su vida a la puerta, que no tenía ninguna oportunidad, tuvo una gran consolación. No se resistió a decir, no, yo quiero oro y plata, yo quiero eso, no quiero la otra cosa. Sin embargo, recibió lo que los discípulos tenían. Eso mismo que esos discípulos tenían hace 2000 años o más, eso lo tienes tú y lo tengo yo. Para decir, no vengas por limonas aquí, no te conformes con esta limosna, es muy poco. Hay más para ti, hay más, mucho más. Y poder parir, así literalmente parir, porque los hijos espirituales y hijas espirituales es eso, es un parto. Si no, con alguno de nosotros pregunten a nuestros pastores a ver si no fue un parto, dolores de parto. Pero bueno, qué bueno cuando ya luego nace el niño y se va haciendo grande y va haciendo las cosas y luego da buenos frutos. Qué bendición es eso, ¿no? Para las vidas. Poder parir y cuando vos los ves andar y predicar y echar fuera demonios y sanar enfermos y que la gente cambie a través de no solo que él dice o ella dice, sino a través de lo que hace. Porque desde aquí decimos muchas cosas, pero lo importante es luego lo que hacemos en silencio, que se vea. El versículo que te compartía, uno de los que marcó mi vida, está en el profeta Miqueas. Capítulo 7, verso 18. El título de este capítulo dice: Corrupción moral de Israel. Yo entiendo y comprendo, no sé si vos lo podés aceptar en tu vida, pero que muchos de nosotros, por lo menos yo, llegué con una corrupción moral. Mi moral estaba corrompida, totalmente, no había directamente. Estaba cauterizada, vacía, indolora. No había dolor ahí, había solamente culpa. Pero culpa, nada más. Y no había arrepentimiento genuino, verdadero. Había solamente un mero remordimiento que venía a la conciencia en los tiempos que estaba la conciencia medio esos segundos de lucidez, y bueno, eso es lo que hacía esa culpa. Y creerse eso de que no podés ser perdonado. Sin embargo, dice Dios, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Querido hermano, ¿no sabés qué tremenda mochila saqué de mis hombros o el Señor sacó el día que en una reunión ahí en la calle Federico Moreno escuché esta palabra? Qué bueno saber que acuse quien te acuse, hasta el mismísimo Satanás, Dios dice, yo perdono tus pecados, porque tengo misericordia. Hay algunos intérpretes, mal interpretados, que dicen que esto era para el pueblo de Israel, pero te puedo guiar, si quieres, a través de la palabra, búscalo ahí en Pedro, el apóstol Pedro dice claramente, vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo, porque antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Así que a los que le dan es para ti y es para mí esta promesa. Amén.
Dice también de que somos una rama injertada en el olivo verdadero, que es Israel. Y también a Zaqueo, cuando le perdona, dice aquí también hay un hijo de Abraham, cuando va al arrepentimiento y devuelve. Así que hay muchísimos versículos que respaldan esto, de que esta palabra es para nosotros y no es solo para el antiguo Israel. Perdonará al remanente, a los que queden. Nosotros somos un remanente pequeño y es para mí. Así que en esta mañana que el Espíritu Santo te pueda convencer de que tus pecados son perdonados. Y Él los entierra y se olvida. Así que, ¿para qué ir atrás? ¿Solo para justificar nuevos pecados? ¿Solo para ir a llorisquear ante esos pecados gravosos que fueron? No, para adelante. Para adelante, intentando no volver a cometer estos, y no justificándose con estos, sino abrazarse de esta promesa, sabiendo que estamos limpios por la sangre de Jesús y que estamos libres y perdonados. Amén. Otro versículo enorme, precioso, que recibí para mi consolación fue la de los muertos. Para mi vida había dos cosas. Era el perdón, porque no me podía perdonar a mí mismo, es imposible, salvo cuando recibís el perdón de Dios. Y era poder superar, ¿no? De alguna manera, sin echarle culpa, porque no le puedo echar culpa a alguien que me crió rectamente y como un hijo amado y con sus caricias y con sus amores, mi drogodependencia a mi madre. Pero era algo muy difícil de superar. Solo pude superarlo a través del Consolador. Y vino a través de un hombre, de un pastor. Creo que en ese tiempo ni pastor, porque eran responsables de ciudad, no había ni pastor, no estaba todavía esos nombramientos. Y fue a través de nuestro pastor José, ¿no? Estaba pintando una casa en el fondo de Federico Moreno y a su vez cuidando un enfermo terminal, Araujo, no me olvidaré jamás, partiendo de un HIV terminal, lleno de llagas. Él desde la cama me decía: si no tuviera Cristo en mi corazón, me lanzaría por esa ventana en el Hospital Central, pero sé que me voy con Él. Y yo lo miraba como diciendo, yo estaba en el primer proceso, seguimos siendo procesados, pero estaba en el primer proceso, en el del entendimiento. Y lo iba a cuidar una vez, lo fui a cuidar otra vez, hasta que un día era de noche, cuando me tocaba a mí, hasta que un día llega José, contento, sonriente, y me dice: Lázaro, el galleguito, no ha embromado. ¿Qué habrá hecho si estaba en la cama, cosa? Ya ha partido con el Señor. Y contento. Y él, este hombre se ha vuelto loco. Claro, a lo primero, se murió el otro, y si la muerte es una tragedia. No es una tragedia la muerte. Es el fin de la carrera hasta esperar que Dios venga a buscarnos y mantenernos en santidad. Ahí entendí, ahí comprendí, porque hubo alguien lleno del Espíritu que supo explicármelo y luego lo pude leer, que ya te lo voy a compartir, como bíblicamente dice así. Y no dice los muertos, dice los que duermen. Así, si estás pasando por esto y tenés a alguien durmiendo, tranquilo, ya nos veremos ahí. Que Dios sane eso. Los que duermen. Y pude entender y luego pude recibir en paz también, después de haber orado por él, ver cómo el Señor se llevó a dormir también a mi padre, a mi hermano, y bueno, y fue diferente. Y no es que lo superé porque el corazón se endureció, no, porque mi corazón entendió. Y es mejor el final del negocio que el principio. Pero hay que llegar al final. ¿Cómo estás para el final? ¿Cómo venís en la carrera?
Predicaba Luismi y decía la realidad, lo que dice Usías. ¿Reinó cuántos años? A ver si se acuerdan. 52. Salomón reinó 40 y David reinó 40. Este es 52. Y cuando le preguntó a todos, dice, y fue prosperado. Todos dijeron, ¿cuántos quieren ser prosperados? Amén. ¿No? ¿Cuántos quieren ser como Usías? Trata que no, porque terminó leproso. No terminó bien la carrera, así que amén nada. ¿Sabes por qué? Léelo completo después, Segunda de Crónicas 26. Léelo completo. Porque después que reinó y que fue famoso, poderoso, tuvo maquinaria de guerra, no sé qué tendría, maderas con una lanza, en ese tiempo qué maquinaria tenía, pero tenía, ahí lo dice, ingenieros, plantó viñas, tuvo pozo, absolutamente todo, pero cuando lo tuvo todo y fue famoso y fue poderoso y tuvo todo, su corazón se enalteció y quiso ir a hacer sacrificio, tomar el lugar del sacerdote y terminó leproso. Terrible, terrible. 52 años reinando, para terminar así. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No llegaremos antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué aliento, ¿no? Qué tremendo aliento. Esa es la realidad de mi vida. No sé cuál será de la tuya, pero desalentado, mortificado, que no había ninguna solución para mi vida, que era todo pérdida. Lo que se veía quizás una salida potable era el suicidio. Mirá cómo será el enemigo, cómo siembra, y va sembrando, y va sembrando, y va sembrando. Sin embargo, el Señor dice, no, están durmiendo, tranquilo, que ya vas a estar ahí. Pero claro, ahora hay una gran responsabilidad, llegar ahí. Yo no sé cuál es tu esperanza, pero esa es mi esperanza. Y mientras tanto, que tenemos que permanecer aquí en la tierra, con esa consolación con la que fuimos consolados, parir hijos que sean consoladores, porque es la mejor manera de multiplicarse. Uno no puede hacer muchos, por eso siempre obreros y obreros, y se hace el retiro de obreros y obreras. ¿Para qué? Para que se levanten personas que han sido restauradas, que ya no sean engañadas por el enemigo y que sepan a través de la palabra que está inspirada por el Espíritu Santo para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, que seas instruido de saber de que el Señor tiene toda consolación. Es el Dios de una consolación, dice, ¿o de qué? De toda consolación. No hay nada de lo que el Señor no te pueda consolar. Yo fui consolado en lo gravoso, en lo que me costaba, en lo que me era dificilísimo, casi imposible. Y soy una persona curiosa. Y curiosamente el día que recibí esa noticia
no me animé a preguntarle en el día porque verdaderamente creí que estaba medio loco, por decirme que el otro había muerto y me parecía medio, no lo digería bien. Entonces luego le pregunté y me dice, no, este muchacho anduvo muy bien mucho tiempo y otro tiempo anduvo muy bien, pero hay tiempos de la vida dentro de la institución y en el Señor que se ha apartado y estuvo a punto de perderse. Y ahora andaba re bien. Y yo, oye, ¿y andaba re bien y se lo llevó? Sí, ¿para qué? Para que no se pierda. Se lo llevó. Un hombre de Dios que a mí me predicaba, me acuerdo, era de un porteño, de Devoto. Padre tenía una gomería, también un hombre que su familia había sufrido con él enormemente y la familia quería eso, que esté aquí, porque aquí era donde él estaba bien y donde daba fruto. Y de ese muchacho, de ese hermano, recibí muchas bendiciones. Una fue ella, que quedó grabada en mi corazón, decirme, si yo no tuviera el Señor, con todas las llagas que tengo aquí en la espalda y este HIV, me tiro por esa ventana, pero yo sé a dónde voy. Qué importante escuchar. Qué importante escuchar. Desde un enfermo postrado en una cama, con llagas. Claro, recién me costaba mucho digerir eso. Pero ese sí, aunque había equivocado, como todos nos equivocamos en un par de oportunidades, tenía claro a dónde iba y tenía el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿tenés claro a dónde querés ir? ¿Tenés el Espíritu Santo? Qué tragedia sería después de todo perderse, ¿no? Una salvación tan grande. Hay alguien que sufría muchísimo porque era burlada, se reían de ella. Era tanta la tristeza que aún no comía. Terrible estaba esta mujer sufriendo, porque como en el tiempo, en la antigüedad, podían tener 2 esposas o 3, tenía 2 y había otra que había podido parir y tenía hijos. Entonces se burlaba de ella, ¿no? Estoy hablando de Ana, que significa agraciada, llena de gracia. Y esta mujer, clamando a Jehová, por eso le decía al principio que el Señor viene consolando. Aún a los que parecen enemigos o creemos enemigos también consuela. Vemos como el Señor consuela a Agar, a la egipcia. Iba con su hijo, lo dejaba abajo de un árbol esperando a que muera. Y ahí mandó un ángel a consolarle y a darle comida y a darle promesas. Tremendo. Jehová viene consolando y envía a su Hijo a consolar y a darnos la gran consolación en la cruz, para luego enviar el Espíritu Santo y preparar discípulos. No existen los creyentes, no existen. Los demonios también crean y tiemblan. Hay algunos que dicen que son creyentes y ni tiemblan, ni tienen temor. Creyentes no. Parir discípulos, obreros. Primera de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer
sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué hacía? Lloraba y no comía. Tal aflicción la de esta mujer, hasta el hambre se le iba. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A las mujeres le pregunto, ¿es mejor el marido que todos los hijos? Es lo mismo, el marido es el marido, los hijos son los hijos. No le era, ella quería hijos. Tiene que ser un anhelo de nuestro corazón tener hijos, parir hijos. Si no, ¿cuál va a ser el fruto? Sin ningún discípulo, sin ninguna discípula. ¿A qué? Y se levantó Ana en el 9, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y ¿qué hizo? Lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Terrible lo que estaba prometiendo esta mujer, tremendo. Algo que pedía, estaba dispuesto a darlo todo, porque no pasar navaja sobre su cabeza era ser un nazareo, que significa consagrado, como Jesús. Entonces, esta mujer estaba dispuesta, si recibía ese favor de Dios, darlo. Nosotros vemos en la palabra que el Dios dio a su Hijo. Vemos en otra oportunidad que Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo, pero en este caso, ahora vamos a ver cómo lo tuvo solamente hasta que lo destetó, y luego lo ofreció, como había prometido. Esto es un fruto tremendo de consolación. Estar dispuesto a que ella sufría tanto esa esterilidad, no poder tener hijos, y lo sufría de tal manera que lloraba, estaba amargada, estaba afligida, no comía. Era tal el agradecimiento de esa consolación, si le daba ese hijo, que estaba dispuesta a darlo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Estás siendo consolado? ¿Consolada? ¿Está siendo quitada tu aflicción? Qué bueno que podamos tener este sentir de Ana, de lo que Dios nos dé, poder darlo. Luego seguimos leyendo, el Señor le da 5 hijos más. 5 hijos más le da Dios. Dios no tiene problema. Estaba viendo el corazón de Ana y lo cumple. En el 14, en el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, yo estaba observando la boca de ella, Elí, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Pobre Ana, no pegaba una. La afligían, se burlaba de ella, no comía, no podía tener hijos, y encima el que le tenía que dar una solución, que era el sumo sacerdote, visión cero, la toma por ebria, por borracha. Pobre mujer. Sin embargo, ni se enojó, ni se ofendió con el sacerdote, sino que le contesta. Ana le respondió diciendo: no, señor mío,
no, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga a tu sierva una mujer impía, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ya lo dejó ahí. Dejó su aflicción, una confianza absoluta en quien había ido a derramar sus lágrimas, a quien había dejado su aflicción, sabiendo de que iba a venir la respuesta. Esa es la actitud correcta de una sierva o un siervo de Dios. Y levantándose la de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron a fuerza de su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová siempre se acuerda del Señor. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Samuel significa al que Jehová escucha. Al que Jehová escucha. Tremendos ministerios que ya vamos a ver tuvo Samuel. Si va buscando en la Biblia personas, por lo menos en la historia que cuenta aquí, que no tuvo fallos o tantos fallos, uno es Samuel. Yo por lo menos no le encuentro muchos, o ninguno. Hasta cuando pidieron rey, él mismo se presenta delante de Dios y Dios le dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Tenían a Dios de Israel, tenían al mismo Jehová como Dios para guía, pero querían como los otros pueblos, otro rey. Vivían en una teocracia, dependiendo totalmente de Dios, que es de la mejor manera que se puede vivir, y querían vivir en una monarquía, que un rey les avisa. Le va a hacer esto, le va a hacer lo otro, le va a cobrar impuestos, pero igual querían vivir como otros, no querían vivir en la teocracia. Así le pasa a muchos. Pudiendo comer directamente de la mano de Dios. Ir a comer al mundo, pudiendo comer de la mano de Dios. Quiero otro rey, no quiero este rey. Madre mía. Elcana, su marido, en el 23 le respondía, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, porque iban otra vez al sacrificio, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. No sé, destetarlo puede tener como mucho. Me cuentan, yo no me acuerdo porque era chico. Mi mamá dice que tomé teta hasta los 4 años, por eso le sido grandote. O sea, dice que hasta la silla le ponía, pero bueno. Es bueno darle de mamar a los niños. Sé que es el alimento más sano que hay, el primero. Así que las mujeres que tienen niños, a darle la teta todo lo que puedan. Para temer Samueles, a quien Dios escucha. En el 26, ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¡Qué bendición! ¡Qué pedazo de mujer! ¡Qué testimonio! Darlo a su hijo. Luego sigue hablando, ¿no? En el capítulo 2, verso 18, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un elfo de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.
Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos a esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, 5 más. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Por eso, el que escucha a Jehová. Y en el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ni una, absolutamente nada. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. No me voy a extender más en el tema, me gustaría que lo sigas leyendo y escudriñando, porque esto hay para sacar a raudales, a montones, a borbotones. Este hombre tuvo unos ministerios tremendos. Sacerdote, estuvo ahí ministrando en el templo, profeta y juez. Menudo fruto que dio la aflicción de Ana. ¿Qué es lo que espero que el Espíritu Santo deje en tu corazón y en el mío en esta mañana a través de su palabra? Cómo a través de esa aflicción o de la que tengas, el Señor lo usa para ese fruto. No decís: ¿y esto era casualidad? No, el Señor no está distraído, prepara las cosas. Vos fijate que cuando empieces a escudriñar te vas a dar cuenta que los hijos de Elí, ¿sabes cómo estaban? Estaban firmes. Estaban en el templo, no estaban perdidos, estaba haciendo cualquier cosa. Por eso dice que escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Porque no había fidelidad, no había fidelidad. En un momento Elí, que Dios haga lo que quiera, que Dios haga, Él es Dios. No va a clamar a Dios: Señor, no me deseches, Señor, no me saques el ministerio, Señor, corrige a mis hijos o corregirlos. No. Entonces el Señor tiene que preparar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy posible que el Señor te esté metiendo en algún tipo de aflicción para preparar un parto para bendición, un gran parto para bendición. Ahí en la aflicción, para ir ahí, para que esto pueda ser de grandes frutos, como fue la vida de Samuel y hoy sigue siendo un ejemplo para todas nuestras vidas. Amén. Quiero concluir con el final de la aflicción. Va a tener un final la aflicción. Bien hablaban los hermanos de la carrera, Aldo de los que se enriedan y están enredados y no llegan, y los diferentes hermanos fueron compartiendo sobre todas estas cosas, ¿no? De terminar la carrera. Es mejor el final que el principio. No vivas de batallas ganadas del principio, ¿no? Porque yo ya salí, van a venir otras, van a venir pruebas, van a venir aflicciones. Quizá no sea muy popular esta palabra, ni te guste mucho, pero es la realidad. El apóstol Pablo dice, cuando va a sufrir por la sana doctrina, porque la sana doctrina, ¿cómo es? Sufrida. Dice, búscalo, ahí está.
Si la sana doctrina es sufrida, que es la enseñanza, es sufrida. Todo lo demás, cotillón. Pero yo no quiero sufrir. Bueno, sin sufrir no hay parto. Sin sufrir no hay quien escucha a Jehová. O a quien Jehová escucha. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Todos dicen gloria a Dios, amén, ¿no? Claro, pero luego dice: pero los cobardes e incrédulos, y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios bendiga su palabra. Esto tampoco es tan bueno, lo segundo, ¿no? Tú eliges. El otro día leía una doctrina que tiraba por fuera el libre albedrío. Dice que no existe, madre mía. Me enganché, no sé para qué. Porque luego quedé enredado, como dice el Aldo, quedé enredado en las redes. Enredado con cosas que es estéril discutir eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que el Señor nos dio eso. Vivir un parto, vivir esa consolación para consolar a otros, o seguir desconsolado. ¿Querés ser un desconsolado, una desconsolada? ¿Querés que Dios te consuele? Y poder parir ahí hijos e hijas espirituales para que sigan predicando el Evangelio. Y el día que te toque partir, que sea importante lo que dejás, no lo que te llevás, porque no te vas a llevar nada. Ni vos ni yo nos vamos a llevar absolutamente nada. Como vinimos, nos vamos. Pero qué importante que puedas dejar en el corazón de otros y de otras la verdad del Evangelio. La verdad, no cualquier doctrina, una verdadera enseñanza, la que has recibido. Lo que has recibido de gracia, dar de gracia. Que Dios te bendiga.